Bueno, voy a tratar de hacer lo mejor posible en compartirles lo que siento que el Señor quiere que les comparta. Eh, y, y pensaba yo, ¿será que yo soy el indicado para compartir? Estamos aprendiendo acerca del enojo. Y con lo que yo estoy pasando en mi vida en el último tiempo, voy a decirlo así, porque no han sido días, ni semanas, ni meses. He estado viendo mucho enojo en mi corazón y es horrible estar enojado realmente, es horrible, es desgastante y uno como que no lo controla, sino que a causa de estímulos externos solo uno amanece enojado, uno se enoja y es un fuego que lo envuelve a uno y uno a veces se da cuenta ya después de unos 15 minutos de estar enojado y diciendo cosas que nada que ver, que uno está enojado. Y decía, pero la verdad que no soy tan el indicado para compartir estas cosas porque he estado luchando mucho con eso y yendo al Señor. Yo veo realmente lo que me veo en el espejo, pues, y hay veces que uno dice, Señor, ayúdame. Mi esposa sabe también, porque vive conmigo, pues, pero algo que me dio paz estudiando y preparándome esta semana es que al final el Señor me recordó algo, pues, o me lo reveló, o me lo recordó. Al final uno nunca es digno ni es el indicado, es el que hace la obra. Así que el mensaje, ahí les va. Colosenses 3, 1. Lo vieron el sábado pasado y pues me imagino que sábados anteriores. Vamos a ir ahí. Estamos hablando del enojo. Y dice capítulo 3, versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, o los afectos en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. O sea, nos está diciendo, miren, pongan sus afectos, pongan su energía, pongan su vista, pongan su fe, pongan todo en las cosas de arriba. Vivan como arriba de todas estas cosas, arriba de toda esta creación. En Efesios dice que nosotros ya vivimos en los lugares celestiales. O sea, ya estamos en los lugares de arriba. Lo que pasa es que mentalmente nos afanamos y nos preocupamos y esto que lo otro con las cosas cotidianas. Pero nosotros, dice, si hemos resucitado con Cristo, ¿quieren verlo en Efesios? No sé si lo tocaron, pero en Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, ya estamos allá arriba. Ahora tenemos que vivir en el Espíritu, viviendo por encima de todas las cosas creadas. ¿Qué significa esto? Pasa un problema, yo me enfoco en las cosas de arriba, me enfoco en el Señor. Pasa algo bueno, le doy la gloria al Señor. Pasa algo malo, busco al Señor. Me muevo por encima de todo lo creado, por encima de todos mis problemas, y las cosas de aquí abajo no me manejan, no me desvían, sino que lo que me guía o lo que me manda está ahí arriba, ¿verdad? Va, Efesios, ¿cuál es el versículo? El de airaos, pero no pequéis. Ahí está, 4:26. Ya están ahí, amén. Dice, airaos, pero no pequéis, o enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Estamos hablando del enojo. Entonces vamos a ver cómo está la cosa, porque dice, sí, enójense, pero no pequen. Pero normalmente cuando nosotros nos enojamos, siempre pecamos, pues, o la mayoría de veces. Eh, Vámonos a Números 12:9. Aquí es cuando Aarón y María murmuran contra Moisés porque agarró una mujer cusita. Cusita era etíope. Y entonces, miren el versículo 9, dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María y aquí que estaba leprosa. Dice, la ira de Jehová o el enojo de Jehová. Vámonos a Números 22. Así rapidito, estos solo son versículos para como poner una base. Números 22:22. Este es creo que contra Balaam.
Dice, y así Balaam se levantó, 21, así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y se fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Sabemos que María y Aarón murmuraron, pecaron, y la ira de Dios se encendió contra ellos. Vimos que Balaam desobedeció, él quería ir, ¿verdad? Y quería ir, y ni modo, las ofrendas estaban buenas. Entonces, hasta que, bueno, fue, y la ira de Jehová, por la desobediencia y por la codicia de Balaam, la ira o el enojo de Jehová se encendió contra Balaam. Vámonos a Salmos 7:6. Me dicen amén. Dice, levántate, oh Jehová, en tu ira o en tu enojo. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. O sea, David, si es David, ¿verdad? David está hablando ahí y le dice, en ese tiempo en el Antiguo Testamento, los angustiadores eran esas naciones paganas que no buscaban a Dios. Esos eran los enemigos de Jehová. Dice, levántate con tu ira, con tu ira o con tu enojo contra ellos, ¿verdad? Entonces, este tema del enojo que nosotros luchamos tanto, ¿en dónde inició el enojo? ¿Puede el corazón carnal o Lucifer o el diablo o cualquier ángel caído haber creado el enojo o crear algo? Ellos no pueden crear nada, solo hay un creador. Entonces el enojo inició realmente en Dios, ¿verdad? El enojo inició en Dios. Ahora, el enojo de Dios o la ira de Dios no es la misma ira que nosotros tenemos hoy en día, que nos enojamos porque hablaron mal de nosotros o que no nos dieron el respeto que debíamos, y etcétera, etcétera, y nos enojamos por cualquier cosita. Miren, y de verdad que el enojo es una gran parte de nuestro corazón. Tal vez ustedes están diciendo, yo conozco a alguien bien enojado, pero yo no soy tan enojado. Tal vez lo escondemos más que alguien expresivo, pero todos somos enojados. Solo necesitamos el estímulo correcto. Y hay unos que estallan en enojo y se nota, son bien expresivos, y hay otros que lo guardan y lo guardan y lo guardan y lo guardan hasta que les da un paro cardíaco, ¿verdad? Entonces el enojo inició en Dios, pero ese enojo justo, ese enojo santo no es el mismo que nosotros vemos en nosotros hoy, ¿verdad? Vámonos a Proverbios, capítulo 6. Versículo 16. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. O sea, la ira o el aborrecimiento de Dios, ¿qué es lo que estamos viendo? Es contra el pecado, ¿verdad? Dios tiene enojo y tiene ira santa, justa, de manera correcta, en contra de lo correcto, en contra del pecado, ¿verdad? En contra de aquello que nos hace daño a nosotros, en contra de aquello que nos aleja a nosotros de Él. ¿Por qué? Porque el enojo es su celo. ¿Y qué es el celo? Si algo le pertenece a Él, ¿verdad? Si algo es suyo. Amén. Si algo es de Él y viene otra cosa a tratarle de quitar lo que es de Él, el celo del Señor y el enojo del Señor se enciende de tal manera que viene y tiene que deshacer todo eso. ¿Por qué? Porque es justo, porque eso es de Él. Amén. Y nosotros le pertenecemos a Él. Entonces, cuando viene el pecado que sube de nuestro corazón, vienen otras cosas, enemigos, cualquier cosa que nos empieza, idolatrías en nuestra mente, adulterios, fornicaciones, etcétera, que se levantan de nuestro corazón y nos empiezan a alejar del Señor. ¿Qué es lo que se levanta de Dios? Esta ira o este celo en Él. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él. Es justo que Él se enoje contra aquello que nos está haciendo daño y nos está apartando. Amén. Entonces el enojo de Dios es justo, es santo, es este aborrecimiento contra el pecado. Amén. Va.
Eh, el enojo viene de Dios, pero es un enojo justo. Nos tenemos que limpiar la mente de todo el enojo que hemos visto y que sale de nosotros, porque ese no es el enojo de Dios. El enojo de Dios es otra cosa, ¿verdad? Eh, por ejemplo, cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿se recuerdan que dice el celo de mi casa? ¿Cómo es el versículo? Cuando limpia el templo. Ajá, y se recuerdan del versículo que dice el celo de mi casa me consume. ¿Verdad? ¿Ustedes creen que les dijo, miren, por favor, se pueden salir del templo, están adulterando, están ensuciando este templo? No, no, no. El celo lo consumió, la ira justa, y empezó a sacar a todos de ahí. ¿Por qué? Porque estaban ensuciando el templo de Dios. Amén. Va. Ahora, déjenme ver así. Ahora, Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿verdad? Él puso en nosotros cosas, capacidades, como por ejemplo, Él puso en nosotros amor. Él puso en nosotros una capacidad para alabarlo. Él puso en nosotros este enojo correcto en nuestro corazón, en el jardín del Edén, en la primera hombre y la primera mujer. Él puso este enojo santo, este enojo que es el aborrecimiento al pecado. Amén. Pero ya sabemos la historia, vino Lucifer, la serpiente, y les presentó algo y ellos se corrompieron. Entonces, este enojo que estaba de manera correcta, recta, justa en el corazón del hombre, se pervirtió y se ensució y se transformó, por así decirlo. Y ahora nos enojamos con nuestro prójimo, nos enojamos contra Dios, nos enojamos con nosotros mismos, con todo, menos con el pecado. El pecado lo queremos, ¿eh? Por ejemplo, no vamos a ir ahí porque tampoco quiero tardarme tanto, pero ¿se recuerdan que Lucifer en el capítulo 14 de Isaías, 14, ¿verdad? 14, dice que él dijo, levantaré mi trono, ¿verdad? Y subiré a los lados del norte y seré semejante al Altísimo. Él quería ser igual a Dios, ¿verdad? Él quería tener el poder de Dios. Entonces, él lo que en su mente, digo yo, y en su espíritu, él dijo, yo soy Dios, y se lo creyó. ¿Por qué? Porque imagínense hacer esa cosa tan bárbara, dirían por ahí, tan tremenda. Entonces, Lucifer en el jardín del Edén, ¿qué le vino a ofrecer al hombre y a la mujer? Primero a la mujer, ¿qué les vino a ofrecer? Sino lo mismo que él hizo allá arriba, pues. Y seréis como dioses, ¿verdad? No, 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 no van a morir. Dios dijo que iban a morir, no van a morir, sino que Él sabe que si ustedes comen del árbol del conocimiento del bien y el mal, seréis como dioses. Entonces la mujer se lo creyó y el hombre también se lo creyó. Entonces desde que se corrompieron, nosotros creemos que miren, si en verdad son honestos con ustedes mismos, se van a dar cuenta que uno se cree Dios. ¿Qué significa eso? Que yo soy el más importante. Yo merezco muchísimas cosas. Nadie me puede hacer daño porque no es correcto. Nadie puede hablar de mí ni manchar mi reputación. Y nos vamos dando cuenta, mientras más nos metemos con el Señor y empieza a abrir nuestro corazón, nos damos cuenta, yo me creo Dios, yo quiero estar sentado en el trono de mi corazón y ser Dios. Eso es lo que le ofreció Lucifer, la serpiente, al hombre y a la mujer. Y desde ese entonces, nuestro enojo recto, que es aborrecer el pecado, airarse contra el pecado, se corrompió. Y ahora, como nos creemos Dios, nos enojamos con todos cuando hablan mal de nosotros. Cuando veo que mi trono, por así decirlo, el trono o mi autoridad está en peligro, empiezo a enojarme. No me gusta lo que estoy viviendo. ¿Cómo? Miren, hay veces que ni nos damos cuenta, pero estamos enojados, deprimidos. Y les apuesto que muchos de aquí, de la nada, es como, estoy deprimido, no me he dado cuenta. ¿Por qué? Porque no les gusta lo que está pasando. Está pasando un problema ahorita. Muchos de nosotros estamos pasando problemas. Y es como, no me gusta lo que estoy pasando. Y estoy enojado con Dios. Pero yo no soy Dios. ¿Quién es el que controla aquí las cosas que pasan? Es Dios, no yo. Pero quitarme ese trono es tremendo, ¿verdad? Cuesta. Entonces, ya establecimos que el enojo viene de Dios. Es un enojo justo y santo. Y Él lo puso, esta capacidad la puso en nuestro corazón, pero nosotros nos corrompimos. Estamos todos cruzados, ¿verdad? Cuando tenemos que amar, odiamos. Cuando tenemos que odiar al pecado, lo amamos. Y estamos como
como al revés se podría decir. Entonces de nuestro viejo corazón sale este enojo corrupto, este enojo que no es justo, este enojo contra la gente, contra mí mismo, contra Dios, ¿verdad? Entonces, se recuerdan que tuvimos un retiro del Mar del Olvido en enero. Ahí están las prédicas, muchos de aquí fuimos y estuvo bien, gracias a Dios estuvo bueno. Vimos qué son las espaldas de Dios, pero vamos a ver los versículos. Vamos a Miqueas 7:18. 7:18. Y aprendimos que nosotros tenemos en nuestro corazón tenemos todas esas cosas que no le agradan a Dios, ¿verdad? Que habla Marcos 7:21, que dice nuestros malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, envidias, lascivias, celos, contiendas, etcétera. Todo esto sale de nuestro corazón de manera automática, pero tenemos a un Padre, a Jesucristo, que murió por nosotros y nos perdonó. Y Él tiene este lugar que se llama el mar del olvido o las espaldas de Dios, para que cuando nosotros lleguemos y le digamos, Señor, perdóname por lo que hice, estuvo mal, soy culpable, me arrepiento, nadie más tiene la culpa, Señor, límpiame con tu sangre. Él agarra ese pecado y lo echa tras sus espaldas y lo olvida por siempre. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Va. Y dice 18, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Si Él agarra nuestros pecados y los echa a lo profundo del mar o a sus espaldas, eso ya no sale otra vez, o sea, eso ya queda olvidado para Él. Amén. Vamos a Isaías 38. Estos eran los versículos lemas del retiro. Así que ahorita voy a poner el micrófono a alguien que me lo diga de memoria. 38:17. ¿Están ahí? Dice: he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Amén. Puede ser solo a manera de repaso. Ahora, vamos a Isaías 1. Ahorita vamos a ver, no sé si lo hablamos en el retiro, pero vamos a ver como otro lado del mar del olvido. Isaías 1:18. Miren qué bonito. Y este es un versículo bien famoso. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Entonces conectemos estas dos cosas. Si yo vengo, miren, lo vamos a hacer con la misma palabra. Si yo vengo con un pecado rojo, color rojo o enojo, ¿verdad? Mi enojo, y lo doy al Señor, Él dice que si fuera mi pecado como algo rojo o ¿qué dice carmesí? Él lo transforma y me lo da como algo blanco, como blanca nieve, como blanca lana. Amén. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasa a sus espaldas? Sino que es un lugar en donde el pecado es transformado, por así decirlo, ¿verdad? Si yo le traigo mi pecado y mi suciedad, ¿qué es lo que Él me va a dar? Me va a dar algo limpio, me va a dar algo blanco. Él lo que hace es transformar ese pecado a sus espaldas y después me da a mí esta capacidad corrupta que yo tenía, ahora de manera correcta, justa, santa, y que me va a ayudar a caminar hacia la meta. Amén. Amén. Miren, esto es tremendo porque, miren, el enojo, nuestros pecados es expresión. Nosotros nos expresamos, es energía básicamente, ¿sí? La energía no se puede eliminar, solo se puede transformar, pero nunca deja de ser. Amén. Entonces nuestro enojo, estamos hablando del enojo, podemos hablar del adulterio, de la fornicación, etcétera, pero estamos hablando del enojo. Nuestro enojo, ¿qué es? Sino esta energía corrupta que Dios nos dio el día 1. Él nos dio, por así decirlo, imagínense, nos dio este papelito bien liso, no está tan liso, pero ¿verdad? Este es el enojo santo, justo, que nos dio el día 1 en nuestro corazón. Amén. Y venimos y pecamos
Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que tenemos? La misma hoja, pero así, el mismo Kleenex, la misma energía, se puede decir, pero corrupta. Amén. Entonces, ahora la usamos ya no para cosas buenas, sino para enojarnos con los demás. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, miren, vamos a hacer, aprovechando el iPad. Estamos aquí, ¿sí? Aquí está el mar del olvido. Lo vamos a hacer olitas. Mar. Si nosotros confesamos enojo corrupto, este es el mar del olvido. ¿Vieron el versículo de Isaías 1? Dice, y si fueran rojos, te los daré como blanca lana. Entonces Señor, aquí está mi enojo, Señor, ya me vi. Perdóname, Señor, estoy enojado todo el tiempo, te entrego este enojo, llévalo tras tus espaldas. Después Él viene y esta energía no se desaparece, por así decirlo, sino que es transformada y nos regresa como enojo santo. Amén. Aborrecimiento contra el pecado. Amén. Entonces, ustedes dicen, en nuestro caminar uno dice a veces, estas cosas todavía me gustan, a mí estas cosas, estos pecados, seamos honestos, estos pecados todavía me gustan hacerlos. O sea, es algo ahí en mí que todavía me tienen, y cuando algo pasa, todavía me siento el corazón, aquel deseo, y poco a poco, y pum, caigo, y caigo, y caigo. Están estos deseos todavía. Amén. Pero si nosotros venimos y damos nuestro, Señor, perdóname por este enojo que está saliendo, perdóname por este enojo, llévalo tras tus espaldas, Él nos va a regresar esa misma energía y vamos a empezar a aborrecer de manera correcta todas esas cosas, y vamos a empezar a alejarnos, y el aborrecimiento santo del Señor va a estar en nuestro corazón para aborrecer todas esas cosas que hoy nos gustan, y de la nada uno dice un día, simplemente ya no tiene nada en mí. Ya no me gustan, ya el deseo cambió, ya lo aborrezco, qué asco, ya no quiero nada de eso, y me voy y me pego más al Señor. Amén. Amén. Bueno, pues espero que hayan entendido eso. Es bien importante entender al final esto todo lo aprendimos de la doctora Hicks, de los pastores, pues, ¿verdad? Es energía realmente, nuestro pecado es energía, pero necesitamos ir al Señor y que Él transforme esa energía. Miren, pues vamos a Deuteronomio 29:20. Y vamos a ver cómo el enojo es representado en la Biblia, y eso nos va a ayudar para trazar algunas cosas y ver cómo nosotros necesitamos que nuestro enojo sea transformado. Vieron que no les estoy diciendo que nuestro enojo sea quitado, que nuestro enojo sea transformado, ¿verdad? Ahorita está saliendo enojo de nuestro viejo corazón, y es todo ese enojo horrible que de la nada uno solo está enfurecido con todos y uno no se explica por qué. Es ese enojo que está saliendo del viejo corazón, ¿verdad? Pero no sé si les ha pasado que por ahí ya logramos algo con el Señor y se presenta algo que nos va a alejar y antes nos gustaba, y sentimos ese odio y ese enojo y ese aborrecimiento santo contra aquella cosa que nos estaba alejando del Señor, y la desechamos por completo. Amén. Ese es el enojo que ahora sale del nuevo corazón. Amén. Deuteronomio 29, versículo 20. Si quieren del 18 para que entendamos qué estamos leyendo. Dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esa maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Dice, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová, o el enojo de Jehová, y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda la maldición escrita de este libro. O sea, vieron que está diciendo, si un hombre viene y se va en pos de dioses ajenos, ¿qué es lo que va a encender en Dios? ¿Qué se va a encender? La ira, el enojo. ¿Por qué? Porque eso que se desvió y se está uniendo a esos dioses le pertenece a Dios, y él tiene todo el derecho de enojarse porque eso se está contaminando con algo que no es de él, ¿verdad? Entonces la ira de Jehová se enciende contra esa persona y contra el pecado, al final de cuentas, que tiene esa persona.
Eh, Versículo 23. Azufre y sal abrazada toda su tierra, no será sembrada ni producida ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira, o en su enojo y en su ira. Bueno, vamos al otro versículo. Pero la ira o el enojo de Jehová está conectado con el humo. ¿Vieron cómo dice? Humeará la ira de Jehová. Entonces, cuando leemos en la Biblia humo, piensen, está conectado con el enojo de Dios. Bueno, con el enojo. Miren el Salmo 74. Versículo 1 dice: ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor o por qué se ha encendido tu enojo? ¿O saben cómo dice? ¿Por qué ha humeado tu enojo? Humeado, humo. En la 1909 dice humeado tu enojo. Y en la King James también dice, si tienen ahí King James, también dice humeado tu enojo, no sé cómo traducirlo, contra las ovejas de tu prado. Entonces el enojo de Dios está conectado con este humo. ¿Se acuerdan del Salmo 18 que dice humo salió de su nariz? Porque estaba profetizando de lo que pasó con Jesús en el infierno. Salmo 80. 84. Dice: Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Dice, o ¿hasta cuándo humearás? Esta es en la 1909. O en la King James dice, sí, ¿hasta cuándo estaréis enojado? La palabra humearás en la 1909, esta es la 1960, pero en la 1909 la palabra humearás es la misma que enojo. O sea, es la misma. A veces la traducen enojo, a veces la traducen humo, ¿verdad? Entonces, quería enseñarles estos versículos para que conectemos la ira y el enojo con el humo, porque vamos a ver unos ejemplos, ¿sí? Va, miremos el primer ejemplo. Vámonos al Salmo 119, versículo 81, la letra Kaf. Nosotros hace años tuvimos un estudio del Salmo 119 que no sé cuánto duró, pero no les voy a explicar tanto porque me va a quitar mucho tiempo y ahí están los estudios y la verdad que el pastor predica mucho mejor que yo. Así que, pero miren, este es David, que está escribiendo un salmo que es un acróstico alfabeto. Empieza con la primera letra del alfabeto hebreo y pone 8 versículos, siempre iniciando con, por ejemplo, la Aleph, la primera letra. Empieza con la Aleph, escribe el primer versículo, el segundo versículo con la misma Aleph y así se va. 8 versículos después con la Bet y así se va sucesivamente. Y ahorita está en la letra Kaf, que significa hueco de la mano, o curvo, se representa doblegarse. Y van a ver por qué representa eso y escribe eso. Porque literalmente estaba pasando David una gran prueba y estaba doblegando a su viejo hombre, doblegando su voluntad. Entonces dice: desfallece mi alma por tu salvación. Está en un monte exaltado en un buen momento en su vida o está padeciendo. Dice: desfallece mi alma. O sea, más espero en tu palabra. O sea, podemos estar desfalleciendo, podemos estar en un valle, podemos estar que ya no aguantamos, pero su palabra es lo que nos sostiene. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? Miren, dice: porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. El humo, ¿se recuerdan, verdad? Humo representa el enojo. Ahora dice que está como odre al humo. Está pasando una situación bien dolorosa, una situación que lo está doblegando, una situación que lo está humillando. Y dice: Señor, ¿cuándo me consolarás? Yo he esperado en tu palabra y sigo sosteniendo en tu palabra, pero estoy hasta abajo. Muchos de nosotros hemos estado ahí y gracias a estas lecciones nos hemos agarrado de la palabra del Señor con mucha fe, diciendo: Señor, no me voy a soltar de tu palabra hasta que tú me levantes. Yo sé que me vas a levantar, yo sé que esto es cierto, yo sé que tu palabra es lo que me va a sostener. Ya aprendí la teoría, ahorita estoy practicando esto, Señor. Amén. Entonces dice: y estoy como odre al humo. El odre es este recipiente de cuero. ¿Se recuerdan en el tiempo antes para tomar agua? Ponían leche, etcétera. Al final este odre nos representa a nosotros porque somos nosotros un recipiente, un vaso.
¿Verdad? Este odre representa a David. El odre es David. Y dice, estoy como odre al humo. Si ustedes ponen un odre bajo una fogata, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a secar, 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 secar. Entonces, en esta situación de dolor, o en este desierto, o en esta prueba, David, ¿qué le está diciendo a Dios? Señor, mi enojo me está secando. Está saliendo todo este enojo de mi corazón. Está saliendo todo este humo y me estoy secando, Señor. Pero en tu palabra he confiado, Señor. En tu palabra he confiado. Tu palabra, no seas Jesús. En tu palabra he confiado, Señor. Pero David lo que está haciendo, está llevando su enojo al Señor. Está llevando toda su dolencia al Señor. No se está apartando lejos del Señor, sino que está viendo que la prueba o el desierto lo está haciendo enojarse. Y está llevando el enojo al Señor. Mire, muchas veces nos enojamos en pruebas y lo que menos queremos, porque estamos enojados, es ir con el Señor. Miren, me da risa porque yo me he inventado unas cosas para permanecer. Porque cuando uno está enojado y uno, por ejemplo, me ha pasado a mí, esto es lo que yo estoy enojado, imagínense, y no tengo ganas de orar. Les estoy siendo honesto, ¿eh? Yo sé que también les pasa a ustedes. ¿Saben qué empiezo? Me voy a sentar por algún lugar, porque uno dice, estoy enojado, pero tengo que orar, pero ahí está mi cuarta oración, y uno empieza. Entonces me voy a sentar por otro lado, engaño a mi carne, y empiezo, Señor, no quiero orar, de verdad estoy muy enojado. Estoy enojado contigo, estoy enojado con esto, estoy enojado conmigo mismo. Señor, no quiero orar. Ya empecé a orar y empieza a salir todo esto y le empiezo a confesar mi enojo al Señor. Amén. Entonces, ¿por qué me da risa? Porque yo en mi mente digo, estoy engañando a mi carne. Pero David está haciendo eso, está llevando su enojo al Señor. Amén. Y miren qué tremendo, porque estamos hablando de que si nosotros llevamos nuestro enojo al Señor, ¿qué es lo que Él hace en sus espaldas? Él transforma este enojo y ahora nos da aborrecimiento al pecado. Amén. Él transforma este enojo corrupto que es horrible en nuestro corazón y sale de una manera automática y nos da más ira santa, se podría decir, o más aborrecimiento, más celo de su nombre, y empezamos a sacar de nuestra vida más pecado y cosas que no le agradan, cosas que nos alejan de Él. Y miren, hay versículos para probarlo, no me lo estoy inventando. Miren, a partir del versículo 1 a este versículo en donde dice estoy enojado, prácticamente ya lo estoy traduciendo, ¿eh? Estoy enojado. No habla del aborrecimiento, no habla del enojo. Y miren el versículo 104. Solo es que él empezó a tener contacto con Dios, con su enojo, y empezó a llevar a su enojo. Y miren el resultado. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Esta es una escalera. Él está escribiendo este salmo y va avanzando, y va creciendo, y va subiendo, y va subiendo. Entonces él en un momento dado le empieza a entregar su enojo al Señor. Y en versículos más adelante empieza a hablar del aborrecimiento del pecado. ¿Qué es lo que pasó? David entregó su enojo y ahora él tiene este aborrecimiento que no tenía antes y empieza a aborrecer todo camino de mentira. Amén. Versículo 113 dice, aborrezco a los hombres hipócritas, o aborrezco a los pensamientos vanos, dice la King James, mas amo tu ley. Ahora ya entregué mi enojo, ahora empiezo a tener este aborrecimiento que me va a ayudar a sacar el camino de mentira, los pensamientos vanos. Versículo 128 dice, por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Otra vez está aborreciendo cada vez más, está aborreciendo cada vez más. Versículo 163 dice, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Entonces el enojo de David, ¿qué es lo que pasó? Él llevó su enojo al Señor, no corrió lejos del Señor, y él transformó su enojo, y el enojo que estaba saliendo de su viejo corazón, ahora el Señor lo transformó y tiene esta ira santa y aborrecimiento al pecado de una manera correcta que sale de su nuevo corazón. Amén. Sí, lo estamos viendo. Amén. Va. Ahora miren, pues, ese es un ejemplo. Ahora, ¿se recuerdan del tabernáculo? Hemos estudiado mucho el tabernáculo. Habían 7 muebles. Estaba el altar del holocausto. Perdonen mis dibujos. La fuente, el candelero, el altar de oro, del incienso,
La mesa de los panes, están los 6 y 6. Y el arca, ¿sí? Y el propiciatorio, que era otro mueble, 7 muebles, ¿sí? Este tabernáculo representa, ¿quién es el más perfecto tabernáculo? Cristo Jesús, ¿sí? Entonces podemos ver ahí todos los principios de sabiduría, pero también dice la Biblia que nosotros somos un templo ya y estamos siendo edificados para hacer un templo. Entonces podemos relacionarnos las experiencias que tenía el sacerdote, las experiencias que tenía Dios con su pueblo en el tabernáculo. Podemos ver experiencias que nosotros tenemos. Por ejemplo, hemos visto que el altar, pues ahí está la sangre, ahí está el fuego del bautismo en el Espíritu Santo. La fuente, ahí están las aguas, el bautismo, ¿verdad? Donde vamos a morir diariamente. El altar de oro es donde estaba quemado el incienso, ¿verdad? Que tenía 5 ingredientes y perfumaba todo el lugar. El candelero, la luz de su palabra. La mesa, la fortaleza de su palabra. Y la soberanía de Dios, ¿verdad? Que al final es el mismo principio. Miren que en el tabernáculo ya vimos que el enojo es humo, ¿sí? En el tabernáculo habían 3 tipos de humo que humeaban, se podría decir. Y vamos a ver los 3. El primero estaba en el altar del holocausto. ¿Se recuerdan que él ponía el sacrificio y descendía fuego? Y obviamente cuando estaba consumiendo la ofrenda, salía este humo a las narices del Señor y aplacaba su ira. ¿Por qué? Porque había pecado y el precio estaba siendo pagado, ¿sí? Ahora, cuando nosotros somos, vamos a ver, sí, cuando nosotros somos salvos, tenemos la experiencia con este primer mueble, en donde está la sangre. ¿Y quién es este animalito que se subió al altar y fue consumido y pagó el precio y murió por nosotros? Es Jesús. Y esta experiencia que produce humo. Entonces, el día 1, cuando nosotros somos salvos, Dios nos da por don este humo o este nivel, a este grado, este aborrecimiento al pecado. Y se recuerdan que cuando nosotros no éramos salvos, nos gustaba todo. Pero una vez el Señor nos dio salvación, ya no todo nos gusta. Ya empezamos a rechazar ciertas cosas, empezamos a aborrecer ciertas cosas. Y poco a poco vamos aborreciendo más y más. Pero este humo como que por don lo tiene uno desde el día 1, ¿verdad? Es la primera columna de humo, se podría decir, que representa el aborrecimiento del pecado. Es este primer nivel que nosotros ya tenemos. Si todos somos salvos, ya tenemos alguna cantidad de esta columna de humo, se podría decir, que aborrece y empezamos a alejarnos poco a poco del pecado y nos acercamos más a Dios, ¿sí? Ahora, en la segunda columnita de humo, ¿dónde estaba? En el altar de oro. Aquí había otra columna, ¿sí? Ahora, en el primer mueble, ¿quiénes tenían contacto con este nivel de aborrecimiento del pecado? Así lo vamos a decir. Todo Israel, ¿verdad? Todos llegaban de las ofrendas, están los sacerdotes, los israelitas, etc. Era el nivel en donde todos entraban. Ahora, el segundo nivel, se podría decir, o la segunda columna de humo, estaba en el lugar santo. Esto estaba dividido y esto ya estaba encerrado, ¿sí? Y esto estaba separado. Aquí ya no entraba todo Israel, entraban los sacerdotes a ministrar, tenían que prender las lámparas, tenían que hacer el pan, ponerlo, comérselo, etc. Entonces ya por así decirlo, no todo el pueblo de Israel entraba a este nivel o este nivel separado en donde encontraban esta columnita de humo. ¿Por qué? Porque ya venía el sacerdote y entraba, y lo primero que tenía que hacer era encender el incienso, y el incienso empezaba a humear y empezaba a llenar todo el lugar santo, y entonces, envuelto, se podría decir, de este aborrecimiento del pecado, ya podía ministrar el candelero y los panes. Amén. Entonces, el sacerdote tenía el humo, vamos a decirle así. Bien, no es fácil explicar estas cosas porque tenía el humo del altar del holocausto, pero ahora tiene más humo. Tiene el humo del altar de oro, que está mezclado con el nombre del Señor, y él tenía que involucrarse en el proceso
¿verdad? A mezclar todas las especies, a mezclarse con el nombre, ¿verdad? Con la sal de su nombre, y empezaba a ser envuelto. Entonces estaba envuelto dos veces, del humo del altar del holocausto y ahora el humo del lugar santo, o este aborrecimiento. Entonces, por así decirlo, como yo me lo imagino, es el sacerdote aborrecía más el pecado, o el enojo santo ya había sido convertido y ahora tenía más aborrecimiento. O sea, él tenía más aborrecimiento. Estamos viendo sombras, tipos o figuras. Él tenía más aborrecimiento al pecado que cualquier otro israelita. ¿Por qué? Porque él tenía un camino más separado, un camino más alto. Y entonces, si nosotros no tenemos un nivel más alto de aborrecimiento al pecado, nosotros no podemos ir al candelero a ministrar su palabra, a estudiar. Nada se nos revela, no entendemos nada. Necesitamos más aborrecimiento al pecado. Vamos a la palabra y es como no entiendo nada y me aburre y empiezo a bostezar. Algo falta aquí. Necesitamos más humo. Necesitamos más aborrecimiento a las cosas que no le agradan a Dios. Y una vez empezamos a hacer negocios con Dios, como David lo hizo: Señor, te entrego mi enojo, te traigo este enojo, Señor Jesús. Vamos a empezar a tener más humo como el sacerdote y vamos a poder ir al candelero a tener más revelación de su palabra, y con más humo después vamos a ir a los panes y vamos a tener este fortalecimiento de su palabra, vamos a ponerla por obra. Pero necesitamos este segundo nivel, se podría decir, o necesitamos humo más humo, aborrecimiento más aborrecimiento. Pero no se puede tener aborrecimiento al pecado si no le llevamos nuestro enojo al Señor, y el enojo del Señor en el mar del olvido es convertido, transformado, y después regresa a nosotros como aborrecimiento al pecado justo, santo, recto, que nos va a unir más con Dios y alejar más del mundo. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Miremos Números 25. Miren este ejemplo. Estamos hablando que ahí entraban los sacerdotes. Esto se puede, no. Bueno, sacerdotes, Israel. Números 25. Y esta es la famosa historia. ¿Se recuerdan cuando los israelitas van en su jornada y viene el rey de Moab, si no estoy mal, y le pide a Balaam: maldíceme a este pueblo? Y Balaam dice: mira, te ofrendo, te doy tanto. Dice: no, es que el Señor no quiere que vaya, te doy tanto. Y hasta que lo convenció, y cuando profetizaba lo bendecía y no lo podía maldecir. ¿Por qué? Porque la profecía venía de Dios. Él tenía el don, pues. Pero entonces, más inteligente, por su amor a las riquezas, vino por otro lado. Y no, ahorita no nos vamos a ir a eso porque no estamos estudiando la historia. Pero por otro lado se va con Balaam, se va con el rey de Moab y le dice: mira, no, ya 3 veces los traté de maldecir y solo los bendigo. Entonces mejor saca a las chicas más bonitas de Moab y que dancen enfrente de ellos. Y ellos ellos tenían por ley de no meterse con naciones paganas, ¿verdad? Unirse con naciones paganas. Entonces vinieron y se corrompieron. Entonces la ira del Señor se encendió y los juzgó. Entonces estamos en esta escena. Dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor o el enojo de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vosotros que se han juntado con Baal peor. Y miren, y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita a sus hermanos, a los ojos de Moisés y a toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote de Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Entonces tenemos 2 tipos de personas acá, 2 israelitas, 2 tipos de enojo. Bien, Simri se llamaba el que agarró la madenita y se metió a su tienda enfrente de todos, no le importó. ¿Qué enojo tenía él? A mí nadie me va a decir qué hacer. Yo quiero estar con esa mujer, aunque quebrante las leyes de Dios. Nadie, ni Moisés, me va a decir qué hacer. Enfrente de sus ojos la voy a agarrar y me voy a meter a la tienda con ella.
Ese es el enojo que sale de nuestro viejo corazón. Nos enojamos con todos, pero queremos buscar nuestros propios placeres y deleites. Pero fines, ¿qué representa? Nuestro nuevo corazón. Y cuando el adulterio se levanta en nuestro corazón y nosotros nos enojamos con eso que nos está alejando del Señor y estamos adulterando y levantamos una lanza, por así decirlo, y alanciamos ese pecado y lo deshacemos, el enojo santo del Señor, el aborrecimiento contra el pecado viene y exterminamos eso del campamento o de nuestro corazón. Amén. Y miren la promesa. Dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote de Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuando tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Si nosotros seguimos intercambiando nuestro enojo con el Señor y empezamos a incrementar nuestro aborrecimiento y el aborrecimiento contra el pecado que está en nuestro corazón y nos aparta de Dios, y lo empezamos a sacar de nuestro corazón, el Señor viene y empieza a darnos el sacerdocio, nos empieza a dar este nivel que estamos hablando, y nos empieza a dar su palabra, sus panes, y el sacerdocio empieza a ser edificado, dice, por pacto perpetuo. Y en el Apocalipsis, el capítulo 4 dice, y seremos reyes y sacerdotes y reinaremos en la tierra. Amén. Los vencedores son aquellos que dieron su enojo, le dieron su enojo al Señor, y con este aborrecimiento empezaron a reinar sobre todas estas cosas y fueron vencedores al nivel del sacerdote. Amén. Y vamos a ver el último nivel. Después ya vemos, este es el número 1, la columna 1, la columna de aborrecimiento 2, y dice que en el día de la expiación, en Levítico 16, el sacerdote entraba con el incensario de oro, ¿verdad? Con una especie, y entraba detrás del velo en el lugar santo, y todo eso llenaba el lugar y el propiciatorio, y esparcía la sangre en el propiciatorio. Esta es la tercera columna, se puede decir. Ahora, aquí solo entraba el sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Entonces, el sumo sacerdote, ¿qué tenía? No solo el humo del día 1 del aborrecimiento del pecado, tenía el humo del altar de oro y tenía contacto con el candelero y los panes, y ahora tiene este tercer nivel, se podría decir, de humo que lo deja entrar, envuelto de este humo, lo deja entrar al propiciatorio, a tener comunión con su soberanía. Amén. Vámonos a Cantares, capítulo 3. Ya vamos a ir terminando. Ya este es el penúltimo versículo. Cantares 3. Si estamos entendiendo lo que pasa, mientras más llevamos nuestro enojo, más tenemos esta columna de humo de aborrecimiento, y más avanzamos en Dios, más y más nos metemos con Él. Amén. Pero no podemos tener contacto con las cosas santas o más profundas de Dios si no tenemos más aborrecimiento por el pecado. O tenemos que dejar algo para acercarnos a Dios, o si amamos mucho lo que tenemos, no estamos en el camino correcto, vaya a buscar a otra cosa. Amén. Cantares 3. Dice, versículo 1, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, no lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora, rodearé la ciudad, por las calles y por las plazas buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, y les dije, ¿habéis visto el que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego el que ama mi alma. Lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en la casa de mi madre, y en la cámara que la que me dio a luz. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Hasta que dice, ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra e incienso aromático? Dice, ¿quién es esta que sube del desierto? ¿Qué representa el desierto sino una prueba? Piensen como David, estaba en una prueba, pero dice, ¿quién es esta que salió de esa prueba como columna de humo? Ya no el humo corrupto, sino que ahora es una columna
Es una columna de humo, de aborrecimiento contra el pecado. Esta es la amada en el desierto. Y yo no sé si están en un desierto ahorita, cuando de verdad todo está saliendo mal, empieza a salir estas cantidades de enojo. Esa es la materia prima que el Señor le está dando para que la lleve y empiece a levantarse más humo de aborrecimiento al pecado y usted se acerque más al Señor. Amén, como la amada. ¿Quién es esta que sale del desierto como una columna de humo? Más aborrecimiento, más unión. Y si ustedes ven, ya como columna de humo, no le tardó muchos versículos después en casarse con el Señor. Amén, estaba lista para casarse, estaba lista para este nivel, estaba lista para el nivel más alto. Último versículo, Apocalipsis capítulo 3. Miren que no dice quién es esta que sube como humo. Lo pudo haber dicho así, pero dice quién es esta que sube como columna de humo. Está haciendo referencia a la columna. Apocalipsis 3:12 dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y un nombre nuevo. Dice, ¿quién es esta que sale como columna? Esta naturaleza de columna fue edificada por el aborrecimiento al pecado. Ahora dice, el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Qué es el templo de mi Dios sino la nueva ciudad? Después Apocalipsis más adelante dice, porque no hay templo, sino que Dios mismo es el templo de ellos. Usted, si seguimos entregando nuestro enojo y el Señor lo sigue transformando, y vamos a tener más humo, más humo, más humo. Ya no solo el humo del altar, ya no es el humo del altar de oro, sino que vamos a tener este humo del incensario que nos hace una columna. Vamos a estar en la nueva ciudad como un testimonio de aquellas personas que trabajaron con su enojo, de estas personas que trajeron su enojo a Dios y lo convirtieron en humo santo, y van a estar ahí sosteniendo, siendo un testimonio para las naciones de que pudieron hacer algo con su enojo. Amén, démosle gloria a Dios. Jesús, queremos llegar ahí, Padre. Gracias, Jesús, gracias, Jesús. Pongámonos de pie y oremos. Ya no sé qué más decirle, eso es todo. Levantemos el nombre del Señor, amén. Espero que haya sido claro, o intenté lo mejor posible. Pero si nosotros llevamos nuestro enojo, que es este humo corrupto, Él lo transforma. Estemos a cuenta, tráeme tus pecados rojos y yo te los voy a dar como blanca lana, blanca nieve. Amén. Y mientras más les llevamos, ¿no les ha pasado que están en un desierto y están enojados y están pecando por todos lados? Están haciendo todos los pecados que ustedes pensaron que habían dejado y están enojados, pero el enojo es principalmente como que lo que está aquí. Dios nos está dando la materia prima. Tráeme tu enojo, y si me traes tu enojo, te voy a dar ese aborrecimiento para que dejes de hacer todas estas cosas horribles que estás haciendo. Amén, ahí está la materia prima. Lo que pasa es que estamos tan confundidos que no estamos entendiendo. Ahí está el enojo santo que nos ayuda a apartarnos. Amén, levantemos su nombre y oremos. Señor, gracias por tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra nos sustenta siempre. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres santo, tú eres recto, tú eres justo, tú eres santo, Padre. Señor, tu enojo, tu ira es santa, es recta, Señor Jesús, que juzga el pecado, que nos aleja del pecado, Padre. Señor, venimos esta tarde a entregarte nuestro enojo. Señor, hemos estado enojados contra ti, hemos estado enojados contra nuestros hermanos, hemos estado enojados con nosotros mismos. Venimos y ponemos nuestro enojo en el altar. Señor, somos culpables, nos arrepentimos. Señor, ahora transforma, convierte, Señor, ese enojo en santo aborrecimiento al pecado. Señor, en el nombre de Jesús, quiero dejar de pecar, quiero dejar de hacer esta cosa, quiero dejar de hacer la otra, Padre, pero solo sé que el santo aborrecimiento, la santa ira y enojo y humo que vienen de ti me van a ayudar, Señor Jesús, a dejar estas cosas, Padre. Transforma mi enojo en el nombre de Jesús. Te doy gracias porque ya me di cuenta que estoy enojado. Te doy gracias porque ya me di cuenta que está saliendo enojo de mi corazón. Ese es el paso 1. Ahora el paso 2, Señor, te lo traigo a ti, te lo traigo a tus pies. Vamos, háblele usted al Señor. Yo no voy a orar por su enojo, usted ore por su propio enojo y dígale: Señor, conviértelo, sáname,
Sáname, Señor Jesús, y dame más odio al pecado, dame más aborrecimiento al pecado, dame más humo, Señor Jesús. Quiero ser una columna de humo, Señor Jesús. Quiero ser un testimonio, Padre Santo, que tú me ayudaste, Señor Jesús, a trabajar con mi enojo, Padre, a trabajar con mi enojo, Padre Santo. Mi enojo corrupto ya no es más, porque tú me has ayudado, Padre Santo. Señor, yo sé que tú, Señor, me vas a salvar hasta lo sumo, me vas a salvar hasta el final. Tú vas a hacer algo con mi enojo hasta el final, Señor. Padre, para que ya no salga enojo de mi viejo corazón, Señor, y me enoje con mis hermanos, contigo, conmigo mismo, Señor Jesús, y me enoje por cualquier otra cosa, Señor, sino que salga este enojo santo de mi nuevo corazón, Padre Santo, y pueda dejar y airarme con mis viejos caminos, airarme con la carne y el pecado y el diablo, Señor Jesús, y acercarme más a ti y unirme, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ayúdame a ver, Señor, que hay un camino, hay una estatura de aborrecimiento del pecado o columna de humo, Señor Jesús, que me va a llevar más cerca de ti, Señor. Si yo no aborrezco el pecado, no me puedo acercar más a ti, Señor, que tú odias el pecado. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que esta palabra caiga en nuestros corazones, Señor Jesús, que estas semillas, Señor, si no entendimos todo, Señor, ayúdanos a guardarlas, Señor, como un cubo de hielo, y que el fuego de tu Espíritu después derrita esta palabra y nos des aguas, Padre. Ayúdanos a guardarlas y que no caigan a tierra, en el nombre de Jesús. Gracias una vez más. Tú eres Rey, tú gobiernas.